Hermanos, buenas tardes. Esperando que se encuentren bien. Le agradezco primeramente a Dios por hacer esto posible, esta instancia. Gracias a ustedes que están participando. Esperemos que sigan entrando hermanos para que vayan creciendo espiritualmente, como esperamos nosotros también que lo vamos a hacer. Tenemos toda la disposición de hacerlo, el deseo de seguir creciendo para poder guiar a nuestros hijos. Les comento un poco esta idea de la escuela. Nosotros pretendemos que esto sea una especie de escuela para padres, que no solamente sea este estudio, sino que vengan varios estudios más adelante, con diferentes hermanos también. Y esta inquietud aparece, yo creo que a todos le apareció en algún momento, o cómo debemos criar a nuestros hijos. Y las preguntas vienen, ¿lo estamos haciendo bien? ¿Cómo se crían los niños en el camino de Dios? Son preguntas que nosotros siempre hemos tenido, particularmente con Carlita, y conversando con demás hermanos y hermanas, nos hemos dado cuenta que son muchas las parejas, muchos los matrimonios, los padres, que le han surgido las mismas preguntas. Es por eso que nos vimos en la obligación de hacer estos estudios para que vamos creciendo por ese lado. Sabemos que nosotros, al criar a nuestros hijos de una forma fuerte, no los va a derribar ninguna cosa más adelante. Sabemos que ellos van a llegar en algún momento a la adolescencia, algunos ya están en la adolescencia, y sabemos que pueden apartarse del camino, pero no se van a perder. Sabemos que la semilla que pretendemos inculcarle y trabajar con ellos, en algún momento le va a hacer clic y van a volver. Y eso es lo que esperamos que así sea. Ojalá nunca se aparten del camino, pero existe esa posibilidad y no podemos hacernos oídos sordos y hacernos los ciegos que no va a pasar. Es por esto que surge esta idea de poder preparar a los niños para ese momento. Ojalá nunca llegue, como lo dije anteriormente, pero existe la posibilidad. Así que sabemos que las decisiones de nuestros hijos son de ellos. Nosotros lo único que podemos entregarle una base para que puedan saber si está bien o no está bien lo que van a hacer con su vida. Así que es por eso que mientras dependa de nosotros, vamos a equiparnos de mejor manera y vamos a trabajar en equipo, con Dios primeramente y con la ayuda de nuestros hermanos, con la experiencia que ellos tienen con sus hijos ya en el camino de Dios, añadido ya en su iglesia. Así que es por esto que en este primer estudio invitamos a nuestro hermano Roberto para que nos haga este taller. Esperamos que todos lo puedan disfrutar y sea de gran gozo y de crecimiento espiritual para cada uno de los hermanos que están aquí presentes y para todos los hermanos que también en algún momento lo van a ver. Que la idea es después subirlo y publicarlo en YouTube, en varias partes, en varias plataformas para que pueda ser útil para muchas personas como nosotros. Así que le agradezco mucho, hermano, que estén aquí presentes y eso. Así que ahora le vamos a pedir al hermano Roberto que comience y antes de eso vamos a orar. ¿Ya? ¿Leemos, hermanos? Santo Dios, muchas gracias, Señor, por este momento. Gracias porque sabemos que este momento va a ser de gloria para ti, Señor. Gracias, Señor, porque abre nuestros corazones, nos llenas de inquietudes. Sabemos que es para buscar, para escudriñar más de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos hermanos preparados, Señor.
Sabemos que tenemos hermanos con suficiente sabiduría, Señor, que nos van a enseñar, Señor, en cada taller, en cada estudio, Señor, a ser mejores padres, Señor. Sabemos que si tenemos hijos cimentados con tu palabra, Señor, sabemos que van a ser grandes personas, grandes cristianos, Señor, para tu obra. Sabemos que con la ayuda de ti, Señor, todo es posible y esperamos en ti, Señor, que todos estos niños, Señor, a los que les va a llegar esta enseñanza, Señor, sea de gran bendición, tanto para nosotros como para ellos, Señor. Señor, ayúdanos a poder crecer espiritualmente y ser mejor padre cada día para ellos, Señor, y poder mostrar una familia fuerte, Señor, y gloriosa para levantar tu nombre, Señor, a las personas y al mundo que nos ve cada día. Señor, gracias, Señor, porque sabemos que tú estás entre nosotros y siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, por este momento. Te pido que bendigas a nuestro hermano Roberto, Señor, por su tiempo y por su dedicación, Señor, de poder preparar este estudio. Te pido también que bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que están ahí presentes, Señor, y a los que nos están viendo en algún momento en alguna plataforma. Señor, te agradezco por todo y te pido que bendigas y bendiga nuestros corazones, nuestros hogares y a nuestra familia. Te lo agradezco por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Hermano Roberto. Bien, muchas gracias y muy buenas tardes y Dios les bendiga a todos los que están aquí, los que ya son papás, ya van a ser papás, han sido papás, para que podamos ayudar a prepararnos para tener una familia como Dios quiere que se tenga. Este estudio, les confieso que la mayor parte fue preparado por mi primera esposa, la hermana Sibyl Miranda, que ya falleció, y también una parte por mi segunda esposa, que ella todavía está viva, por si se preguntan. Y la razón de que estoy usando ese material es porque una madre es algo que Dios ha escogido para que sea ayuda idónea como función. Y no hay duda de que el trabajo del hogar, el trabajo de la familia es importantísimo, su participación, la forma en que lo hace y la forma en que realmente sirve para criar. El estudio está dividido en dos partes y no sé, depende de la participación de ustedes, cuánto nos tardemos en verlo, porque hay mucha escritura. Y la primera parte del estudio tiene que ver con las metas a lograr. ¿Qué es lo que yo quiero para mis hijos? ¿Qué es lo que debo de querer? ¿Qué es lo que Dios quiere que mis hijos lleguen a ser? El propósito de tener hijos. Y la segunda parte es cómo hacerlo. Y no sé cuántas sesiones nos tardaremos, no sé cuántas horas tengamos disponibles. Dios es el que va a estar encargado, pero vamos a empezar de una vez con el estudio de una manera u otra. Amén. Educando a mis hijos. ¿O qué deseo para ellos? Una escritura que encontramos en Deuteronomio 6:2 dice: para que temas a Jehová tu Dios, guardando sus estatutos. Esos son los mandamientos que Él nos dio, nos está diciendo para qué nos lo dio. Sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Hay una promesa en ese mandamiento que Dios estableció para el hombre. Quizás los mandamientos hoy sean un poco diferentes de lo que eran en aquel entonces, pero es la misma naturaleza. Dios nos da a nosotros mandamientos para que nosotros los logremos, los cumplamos, pero que se los pasemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y no de vez en cuando, sino todos
los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Y ya vemos un propósito específico de parte de Dios que influye en la familia, en la responsabilidad que nos manda a nosotros. No es solamente de recibir un mandamiento y obedecerlo, sino traspasarlo, enseñarlo y cuidar de que la otra persona, que va a ser nuestros hijos, lo hagan, lo aprendan, lo obedezcan, lo cumplan, y que los hijos de ellos también los hagan, si nos da vida nuestro Dios para hacer eso. Y es una promesa para que los días sean prolongados. Amén. Amén, amén. Y sigue la escritura ahí mismo en Deuteronomio. ¿Cómo hacerlo? Le repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, y cuando te levantes. Y quiero que entendamos desde un principio, que la persona responsable para la crianza de los hijos son los papás. No es la escuela, no es la escuela dominical, no es la iglesia del Señor. Somos nosotros los padres, los responsables, y a quien se nos va a otorgar esa responsabilidad. Es nuestro trabajo. Y oigan bien el esfuerzo que requiere de parte de nosotros. Repetirás a tus hijos, hablarás de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. O sea, es un estilo de vida que Dios quiere que nosotros sigamos. Nosotros nos hemos acostumbrado, quizá por nuestras tradiciones humanas, a ser cristianos domingueros, ¿no? Que solamente una vez, de vez en cuando nos portamos de esa manera, el resto del tiempo hacemos lo que se nos da la gana y nos dedicamos a buscar otras cosas, pero no debe de ser así. Debemos entender que si tenemos un propósito de tener hijos bien educados, bien criados, bien portados, conforme a lo que Dios quiere, vamos a necesitar que meterle el tiempo, el esfuerzo y los kilos para criarlos. No debemos de pensar que simplemente, ¿verdad?, como magia van a salir bien. Se requiere un tremendo esfuerzo de enseñanza y vamos a hablar de mucho de eso más adelante. No quiero solamente que nos acordemos de esas escrituras. ¿Qué posición asumiré? Y Lucas 12:48 dice, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Y quiero que entendamos ese propósito, porque eso tiene mucho que ver con nuestra vida, lo que vamos a hacer en realidad. O sea, lo que nosotros le podemos exigir a nuestros hijos depende de lo que le hayamos dado. Depende de lo que hayamos dado. A quien se le ha dado mucho, se le puede demandar mucho. Al que se le ha dado poco, no se le puede pedir nada. No se le puede pedir nada. O sea, tenemos que entender que la posición de nosotros es otorgar a nuestros hijos esa educación específicamente de parte de Dios que quiere que la hagamos. Tiene que ver con los mandamientos de Dios. Y no podemos exigirles si no se los damos. No podemos sorprendernos de que nuestros hijos salen unos desbarajustes, unos desastres, cuando nosotros no los hemos llevado a la iglesia, no hemos molestado en enseñarles. En la mañana, tarde, en la noche, al acostarse, al levantarse, sentados a la mesa, buscando el momento de hacerlo. Buscando mientras más tiempo podamos hacerlo, mejor. Si no lo hacemos, vamos a sufrir las consecuencias. Vamos a ver cómo es así. ¿Vamos bien? Amén. En otras palabras, si les damos mucho a nuestros hijos, podemos esperar mucho de ellos. Si les damos mucho a nuestros hijos.
y no les damos mucho, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos esperar? Tenemos que darles lo que ellos necesitan para que puedan. ¿Eh? Ahora, aquí están las cosas que ya vamos a empezar con las metas a lograr. ¿Qué es lo primero que yo quiero para mis hijos? Oigan bien, esto es importantísimo. Lo primero que yo quiero es que se conviertan de corazón al Señor. ¿Alguien me va a hacer el favor? Sergio, tú puedes controlar los micrófonos y que alguien lea 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 15. ¿Qué Hermanito dice? Alex, ¿puede leer? 2 Timoteo 3:15 y otra Sí, persona claro. lea Segunda de Jeremías 20. Timoteo 3:15. 3:15. Sí. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahora, oigan bien. Ahí específicamente pusimos la palabra conviertan. Conviertan. ¿Verdad? Y eso tiene que ver mucho porque nosotros podemos meter toda la palabra que podamos meter mientras son niños y hay que hacerlo. Hay que enseñarles, hay que hasta amonestarles con la palabra de Dios. No dándole golpes con la Biblia, sino dándole la palabra de Dios, explicación de por qué hay que hacer las cosas bien. Porque van a caer. ¿Verdad? No hay justo ni uno. Aquel que diga que no tiene pecado, ¿verdad? Es mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Van a caer. Y la idea es que cuando caigan, porque van a caer, regresen, se conviertan al Señor. Se conviertan al Señor. Tienen que tener la base para poder regresar a algo. Si no tienen a dónde regresar, se quedan afuera. Caen y se quedan afuera. Quedan en el mundo. Entonces, de alguna manera, ¿verdad? Se les tiene que invertir en la palabra de Dios. Y hay gente que le va a decir, hermanos, le va a decir, no, hermanos, que si usted le hace a su hijo que estudie la palabra de Dios, ¿verdad? Va a crecer y va a ser un rebelde y se va a ir de eso, pero va a aborrecer. Bueno, déjaselo a Dios porque Dios te dijo que lo hicieras. Dios te dijo que tú le enseñaras a tus hijos sus mandamientos, ¿verdad? Que tú le dieras la base a ellos. ¿Y desde cuándo? Desde la niñez. Desde la niñez, hermano. ¿Y cuándo es la niñez? Es la niñez. Desde que te empiecen a entender, tienen que saber. ¿Verdad? Que tú, si tú le preguntas a un niño de 2, 3 años, ¿quién hizo las flores? Que te diga, Dios. Sí, con toda seguridad. Dios hizo las flores. Dios hizo las plantas. Dios hizo los árboles. Dios hizo las vacas. Que sepa y que te lo pueda repetir así como señala. ¿Verdad? Entonces, otra meta a lograr es que sepan que tienen un gran destino. Eso es importantísimo también. Que sepan que tienen un gran destino. El gran destino del mundo es ser ingeniero, ser doctor, ser rico, tener una casa o 2 casas, tener muchos carros, muchos coches, muchas televisiones, mucha ropa rica, y estar como maravilla. Y todo eso causa frustración, odio, conflictos, guerras, peleas, asesinatos, toda clase de inmundicias, ¿verdad? Pero no es lo que tiene. El destino del cristiano es otro muchísimo, muy superior a eso. ¿Quién me hace el favor de leer Jeremías 29:11? Yo leo, hermano. Lea. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamiento de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ok, fíjate bien qué bonito es eso, ¿no? Qué bonito es hacerle saber a la persona cuál es su fin, cuál es su meta a lograr. La meta a lograr para nosotros es el vida eterno, es el cielo. ¿Y por qué no lo vamos a compartir con nuestros hijos? ¿Por qué no vamos a decirles que eso es así? ¿Por qué no vamos a decirles? Al contrario, con más razón hay que decirles desde un principio. En Filipinas, en mi tierra, que es un país tan pobre, la gente
cuando se embaraza la mamá, piden porque sea una mujer, para que cuando crezca pueda estudiar enfermería, para que cuando crezca y sea una enfermera pueda ir a Estados Unidos a trabajar como enfermera, para que se pueda salir de la pobreza. Le ponen una meta desde antes que nazca. Están pidiendo, ¿verdad? Pidiéndole a Dios y sus planes para que llegue a ser enfermera para ir a Estados Unidos. ¿Por qué no tener esa misma forma de pensar? Esa misma forma de pensar para nuestros hijos. Si es varón, cuando sea grande, que sea anciano, predicador, maestro, diácono. Si es mujer, que se case con un diácono, un anciano, un predicador, un hermano fiel, que sea fiel, que sepan que tienen eso, tienen un destino específico. Y lo mejor de todo, no quiero que se vaya al infierno. Mi propio hijo, mi propia hija, mis nietos, mis nietas, yo quiero que se vayan al cielo. Y sé que van a revelarse, pero tenemos que mantener siempre esa visión a la gente, a nuestros hijos, de dónde vamos, a dónde estamos yendo, qué es lo que estamos haciendo. ¿Estamos bien? También quiero, ya a mediano plazo, a largo plazo, ¿cuál es el destino? Yo quiero que mis hijos crezcan en la fe. A ver quién lee Romanos 4, 20 al 21. La Carlita va a leer. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. El ejemplo de Abraham es tremendo, ¿verdad? Tremendo, se fortaleció en la fe. Yo necesito crecer en la fe y necesito que mis hijos crezcan en la fe. ¿Y cómo van a crecer en la fe? Si no estudian la palabra de Dios. ¿Cómo van a estudiar la palabra de Dios si no hay quien estudie con ellos? Y voy a dejar que estudien la palabra de Dios los domingos, 1 hora en un estudio, o los sábados, o nunca. Que se vayan a dormir a las bancas, o que se vayan a jugar fútbol en vez. El alimento para crecer hay que alimentarse, y para que alimentarse, hay que alimentarse con la palabra de Dios, porque eso es lo que hace que la gente crezca. Deben ser gentes. Yo quiero que mis hijos sean paladines de la fe. Yo quiero que ellos sigan a hacer eso. Es lo que estoy buscando. Siéntase con comodidad para interrumpir cuando se les dé la gana, cuando tienen alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Si no, yo me sigo de acá. Vale, pero esto va para largo, no se preocupen. Hoy queremos escuchar de su sabiduría. Amén. No es la mía. Hermano, yo sí tengo una pregunta. A ver, Yo tengo un niño de 4 años y medio y claro, yo le enseño versículos. Yo le digo en el principio, creó Dios los cielos y la tierra y lo vamos diciendo como hasta el 3 y también le hablo de Deuteronomio 6, oye Israel, y Jehová es nuestro Dios. Y le enseñamos los versículos de la escuela dominical. Ahora, ahorita que usted está hablando, yo le estoy comentando a mi esposa que estamos aquí en la cocina, entonces le digo, a mí me gustaría comenzar a leer con él, pero no sé si es como forzarlo mucho o si con solamente los versículos que vamos aprendiendo y vamos hablando es suficiente. Entonces, esa es mi duda. Pues si es muy forzado para él con 4 años y medio, ir teniendo unas lecturas o sigo como venimos, pues enseñándole versículos y él se lo sabe, pues él va memorizando con nosotros. y qué mejor que aprenda a leer con la Biblia. Qué maravilla, ¿no? Que pueda aprender a leer con la Biblia. Pero también depende de la edad y el nivel de aprendizaje que pueda hacer. Una cosa es memorizar y otra cosa es realmente aprender a leer, a distinguir las letras para formar palabras, para poder realmente interpretar lo que se está leyendo, ¿no?
y luego más todavía entenderlo, ¿no? Más todavía. Y la cosa también lo que estás diciendo es muy importante, hay que enseñarles a los hijos al nivel de entendimiento que ellos pueden entender, ¿verdad? Cuando estamos estudiando la palabra de Dios, no enseñamos al mismo nivel de entendimiento a un adulto que a un niño de 3 años, obviamente, ¿verdad? Tiene que ser una enseñanza bastante sencilla la que se le hace a un niño de 3 años, pero de todos modos puede ser escritural, o sea, basada en la palabra de Dios, basada en la sabiduría que Dios puede dar a cada quien a esa edad. Hay gentes que dicen, eso es una parte, que la Biblia está escrita para un nivel de 4º grado de escuela elemental o primaria. No está escrita para gentes que tienen doctorados en literatura o doctorados en idiomas, sino está escrito a un nivel bastante sencillo. Entiendo yo que el idioma que usaban los judíos, arameo, en aquel tiempo era el idioma más común, vamos a decir. El hebreo era un idioma un poco más alto, y entonces la gente realmente entendía el arameo, y el griego era más universal también, pero quién sabe. Yo no sé, porque no hablo ni griego ni arameo. Hablo español a trompicones y con algunas patadas. Hermano Roberto, yo Dígame. tengo un alumno, bueno, a mí me toca dar clase de niños de 7, 8 y 9 años. O sea, me toca ese grupo a mí de niños. Y hay un niño que realmente está muy preparado porque él es hijo de un profesor, pues de un profesor de la escuela bíblica, y el niño está de verdad muy preparado. De lo que uno le pregunte, él sabe, ¿verdad? Porque yo cuando voy a dar cualquier caso, lo sondeo para ver qué es lo que ellos saben y ver qué es lo que no saben. Pero entonces hay uno de los niños que tiene 8 años, muy preparado. Él dice que su anhelo más grande en su corazón es llegar a ser predicador. Yo quiero ser predicador, quiero predicar la palabra, dice él, pero yo sé que yo quiero empezar, por eso yo pongo mucho cuidado en la escuela, porque yo quiero ser evangelista y luego llegar a ser un pastor. Quiero llegar a ser un pastor, y eso es lo que yo quiero, dice el niño, tiene 8 años. Entonces, yo estoy comentando con algunos hermanos que lo del niño, porque realmente a mí me impresiona lo que sabe ya de Biblia con tan poca edad, pues, y entonces dime, uno de los hermanos, que es el líder de la iglesia, hizo un comentario que yo no sé qué hacer, sí, me quedé callada, pero me pareció, no estuve de acuerdo, porque él decía que un niño de esa edad no puede estar pensando en eso, en querer ser primero un evangelista y luego querer ser un pastor. Pues él no dice anciano porque lo identifica como pastor, pero eso es ser anciano. Entonces dice que eso es forzar al niño, y él está viendo de que el papá está haciendo mal porque está como forzando la educación, la educación espiritual del niño. No sé, ¿qué opina usted? Tiene 8 años. Bueno, ¿cómo vamos a opinar si no sabemos realmente la capacidad intelectual de cada persona, no importa la edad que tenga? O sea, yo creo que el Señor Jesús a los 12 años era tremendamente maduro para poder hablar con los ancianos ahí en el templo, ¿verdad? Y depende de cada quien en la situación. Yo me imagino que cuando yo tenía 6 años o 8 años, mi meta era llegar a ser bombero, o astronauta, o piloto, alguna cosa por el estilo, ¿no? Pero eso otra vez depende de la educación que estén recibiendo. No creo que sea nada de malo querer ser desde un principio, tener el deseo de ser eso. Pero volvamos otra vez aquí a la clase, ¿verdad? Déjeme echarme para atrás uno. ¿Okay? Vamos a volver otra vez a las metas, ¿ok? Fíjate bien, el hecho de que se conviertan de corazón al Señor, ¿verdad? De corazón al Señor, implica que ya
hubo una pequeña pérdida de inocencia, ya hubo alguna cosa de pecado, algún alejamiento del Señor. Y eso puede ocurrir cuando una persona tiene 5 o 6 años, o cuando tiene 14 años, o cuando tiene 18, depende de la persona. Depende de cuándo llega a ese punto de entender que se aleja de Dios. Que sepan que tienen un gran destino es algo que sí hay que inculcarles desde pequeños. Mientras mejor, mucho mejor eso. Que un destino no vale. O sea, ¿qué valor tiene inculcarles un destino físico, material? Está bien que sepan ingeniería para poder mantenerse aquí en este mundo y no ser una carga a la sociedad. Pero realmente lo que nos interesa es que sean cristianos. Que sepan que su destino es la salvación y que no la pierdan por ningún momento dado. O sea, cuando el muchacho o la muchacha, el muchacho te dice, mira, no puedo ir a la iglesia hoy porque tengo que estudiar para una prueba. No le digas, sí, estudia para la prueba, no hay problema, no vayas a la iglesia. No. Cuidado. Hay que buscar la manera de que las dos cosas se compensen, ¿verdad? Tienes que buscar vamos a pensarlo un poquito, vamos a ver qué programa de televisión ibas a ver. ¿Por qué no cancelas la televisión y ahí haces tu tarea para que tengas tiempo de ir a la iglesia también y no perder este asunto? Y así, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos la meta definida, no nos dejamos, ¿verdad?, ir, porque las distracciones vienen. Y lo segundo es que debemos, o sea, como meta lograr, tenemos que estar pensando en ese proceso de crecimiento en la fe. Y el crecimiento en la fe es, ¿cuál es el fruto? El fruto del Espíritu, el fruto de la obediencia, ¿verdad? Eso es lo que uno se da cuenta que la persona tiene fe. Cuando ya no tiene uno que, quizás al principio hay que arrastrarlos a que vayan al culto, pero cuando crecen en la fe, van solitos, nadie les tiene que decir nada. Entonces estamos venciendo, estamos ganando lo que son las metas a lograr. Ahora depende de las cosas. Yo tengo un nieto que cuando tenía 7 años llegó a la casa y me dice, papá o abuelo, digo, sí, ¿tú te sabes la Biblia de memoria? No, ¿te sabes los libros de la Biblia de memoria? Le dije, yo creo que sí. ¿Y me los puedo recitar? Le dije, yo creo que sí, pero ¿me los puedo recitar al revés? Le dije, ¿cómo? Y él empezó, Apocalipsis, y así para atrás, ¿verdad? Así, Apocalipsis, Judas, tercera, segunda, primera de Juan, y así se fue. Yo tengo que pensar para poder hacerlo. Y lo recitó como si no hubiera nada. Porque le gustaba aprenderse las cosas de memoria. Tenía mente para eso, qué bueno, qué bueno. Pero no para hacerlo al revés, sino al contrario. O sea, tenemos que hablar de meterlos en una onda. O sea, no se olviden que el camino, según el Evangelio de San Mateo en el capítulo 7, es como es el angosto, ¿verdad? Angosto es el camino. Entonces hay que meterlos ahí en ese cuadro para donde están. Entonces, con esas metas, fíjate bien lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pues, ¿se acuerdan? El primero que leímos anteriormente es que se conviertan al Señor. Y aquí necesitamos enseñarles a las personas, a nuestros hijos y a los adultos, cómo vencer el pecado. Porque no es que no vamos a pecar, ¿cómo lo vencemos? ¿Cómo vencer al pecado? ¿Cómo vencer al pecado? Eso es tremendo. ¿Alguien me hace el favor de leer Romanos 12:1? Sí. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, lo que me está diciendo Dios ahí es que vencer el pecado es sacrificial. O sea, no es fácil, sino hay que abstenerse de algo que uno quiere mucho, hay que controlar algo que es muy difícil de controlar, hay que, ¿verdad? De una forma u otra, sufrir por quedar bien con Dios. Pero cuando hablamos del pecado en esa relación, en esa definición, en la definición de no ofender a Dios, de agradar a Dios, ¿verdad?
de convertirnos a Él, de agradarle a Él, de buscar a Él, saber que esa es nuestra meta, lograr, agradar a Dios. ¿Qué es lo que debemos hacer? Y para eso tenemos que darnos cuenta de que el pecado es una fuerza, tiene poder de destrucción dirigida específicamente al alma de cada uno de nosotros. Y el alma de un niño, pues es más vulnerable, más fácil se la puede llevar, más fácil puede caer, más fácil puede ser. Tenemos que entender que a medida que va creciendo el niño, tiene que ir entendiendo esas situaciones, porque toda su vida no va a ser una vida de descontento y de satisfacción porque no se quedó en el vientre de su madre, ¿no? Como lo decía Jeremías. Entonces, yo quiero que mis hijos venzan el pecado y necesito educarlos para que lleguen ahí. Y junto con pecado va Colosenses 1:10, que dice que ¿qué dice? Colosenses Para que 1:10 andéis dice, como es. bueno, No, hermanita Irma, dale, no hay problema. dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es lo o sea, aquí está una meta a lograr constantemente. Para vencer el pecado, necesitamos preguntarle a la persona, ¿lo que hiciste le agradó? ¿A quién desagradaste? Ah, pues a mamá, o a papá, o al maestro, o a mi tía, o lo que sea. No. Cuando entiendan que están desagradando a Dios, eso es lo que tiene que ser. Y para que sepan eso, hay que enseñarles lo que le agrada a Dios y lo que no le agrada a Dios. ¿Cuáles son las buenas obras? O sea, yo quiero que tú vayas a la iglesia no porque quieras ser el mandamás, el papá, el que gobierna, el jefe aquí en la casa y tú haces lo que yo te digo, si no, pau, no es así. Quiero que vayas a la reunión porque quiero que agrades a Dios, porque Dios es el que te hizo, Dios es el que te ama, Dios es el que murió por la cruz por ti, etc. Todo el asunto es convencerlo de que esa es la meta. Y la pregunta que se debe hacer uno en cada momento de su vida es si lo que está haciendo está agradando a Dios o no. Porque, hermano, vamos a ver en las aplicaciones que necesitamos, me voy a adelantar un segundito nada más, necesitamos aprender y enseñar con práctica, no con teoría, sino con práctica a las personas, a nuestros hijos, a tomar buenas decisiones. Porque toda nuestra vida se compone de tomar decisiones, de toma de decisiones. Toda nuestra vida constantemente es una toma de decisión. Voy a la izquierda o a la derecha, para acá, para acá, para acá. Voy a ser primero, voy a desayunar o voy a lavarme los dientes o voy a pisar. Así, tengo que tomar decisiones constantemente, momento. Necesito practicar para aprender a tomar buenas decisiones. Y las buenas decisiones se toman cuando yo tengo un parámetro, unos límites, una justicia establecida por alguien. Y la mejor justicia que yo puedo establecer es la que Dios establece. Es el Evangelio. Porque esa es la obra que realmente va a agradar a Dios. Yo quiero que mis hijos agraden a Dios. Son metas que nos debemos estar poniendo en la cabeza constantemente para poder hacerlo. Ya en detalle, y esto es muy importante porque lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Yo quiero que mis hijos respeten las autoridades humanas. Yo quiero que mis hijos respeten las autoridades humanas. Una hermanita me dijo, hermano, yo quiero que hable con mi hijo. Le dije, ¿dónde está su hijo? Está en la cárcel. Está en la cárcel. O sea, para poder llevar una vida agradable aquí a Dios, tranquila, ¿verdad?
No quiere decir que no vamos a ir a la cárcel, porque Pedro, Pablo, todos ellos pasaron tiempo en la cárcel. Todos los apóstoles fueron encarcelados en un momento dado, pero pero injustamente, obviamente, injustamente, ¿verdad? Y si va a haber una falta de respeto a las autoridades, sea para cumplir la voluntad de Dios. Esa sea la única cosa, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 13:2? De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. Sí. Entonces, independientemente de cómo sean las autoridades, que nos están subyugando, se están aprovechando de nosotros, nos están torturando, nos vamos a que respetarles. Creo que nos está diciendo la palabra de Dios. No darles oportunidad para hablar mal y dar una mala imagen de lo que es la iglesia del Señor. Lo que es la iglesia del Señor. Yo quiero enseñarles a mis hijos que respeten las autoridades. Y eso, hermanos, es muy difícil en algunos de nuestros países porque las autoridades son corruptas, ¿verdad? Pero tenemos esa tendencia también a decir, cuidado con las autoridades porque en el momento que te miden, te van a robar, te van a pedir dinero, te van a pedir esto, te van a pedir aquello, y les pides respeto, pero también no cumples con ninguna ley. No cumples con leyes civiles de respeto a los demás, ¿verdad? Que tienen que ver con leyes espirituales. No cumples con servir a los demás, cuidar a los demás, proteger a los demás. Se pierden todas esas cosas. Entonces, con mucho cuidado, respetar a las autoridades. Yo quiero que mis hijos lleguen a tener eso. ¿Vamos bien? Amén. Que se sometan a Dios. Eso ya lo leímos en Romanos 12:1. Presentar vuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestro culto racional, ¿verdad? Someterse es tan importante, pero qué difícil es someterse unos a otros. Ahora, pero a Dios, sométanse a Dios. Y para que esto lo vean después, cuando veamos las aplicaciones, nos tiene que ver a nosotros sometiéndonos a Dios. Si no nos ven a nosotros sometiéndonos a Dios, poniéndole a Él primero, no hay nada. Y nosotros en nuestra cultura estamos muy acostumbrados. ¿Vas a ir al cine? Sí, primero Dios. Pero primero Dios no es más que un dicho de la boca para afuera, no tiene nada que ver con que realmente nos estamos sometiendo a Dios. La sumisión a Dios implica la obediencia, implica el agrado, implica el respeto, implica muchísimas cosas que se pueden hacer. Y otra vez, cuando quieran interrumpir, interrumpan, porque esto va para largo. Que se sometan a Dios. Yo quiero que mis hijos y mis nietos y mis bisnietos posean el espíritu de aprender. Hermanos, esto es un fracaso tremendo en la iglesia. Tremendo. Me da tristeza decirlo. La iglesia está dividida, hermanos. Hay iglesias de la misma congregación donde al culto de adoración van 100 personas, pero a la clase bíblica van 20. Porque ya se la saben, no necesitamos aprender más. ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacemos de esa manera? No tengo la menor idea. Porque no nos ha enseñado. Que posean el espíritu de aprender, dice la palabra de Dios. Y posean el espíritu de aprender. ¿Quién lee Proverbios 1, 5 y 8? Carlita, ¿qué te... Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Fíjate, ¿de quién hay que oír la instrucción? ¿El espíritu de aprender de quién? No del maestro. No del maestro de la escuela, no del maestro de la iglesia. ¿De quién?
Padre y madre. De padre y madre. Y fíjate bien lo que dice. Instrucción del padre, dirección de la madre. Me gusta mucho eso, en esa traducción que es Reina Valera. Porque instrucción implica explicar cómo hacerlo, técnica, práctica. ¿Verdad? Si vas a enseñar a tu hijo a jugar fútbol, le enseñas cómo patearlo, cómo meterlo al pie, cómo meterlo angulado, hacerlo así, mandarlo por un lado. Le enseñas cómo hacerlo. Eso es instrucción. Y dirección es tremendo. Dirección es dónde vas, qué es lo que quieres hacer. Cuando tú seas grande, vas a ser anciano de la iglesia. Cuando tú seas grande, vas a ser evangelista. Cuando tú seas grande, vas a ser diácono. Cuando tú seas grande, vas a tener un lugar bonito. Te vas a casar con una cristiana. Cuando tú seas grande. La dirección hacia dónde vas. ¿Y quién tiene quién da la dirección? Madre. La madre. Madre. La madre, porque si le dejas al padre, va a decir, cuando seas grande vas a manejar motocicleta, cuando seas grande vas a jugar fútbol, cuando seas grande vas a jugar pelota, así, ¿verdad? Y ahí no se pasa. Mejor que la madre sea la directora y que diga dónde quiere que los hijos vayan. Porque eso es mejor. ¿Verdad? Porque el padre es bueno para instruir, de cómo hacer las cosas, cómo hacerlas. Somos prácticos. Ese es el problema primordial que tenemos cuando damos consejería. Ya los viejos como nosotros. Es que el varón quiere decirle a la persona que tiene problemas cómo resolver el problema antes de escucharlo. Antes de saber el problema ya quiere darle la contestación. Y eso no funciona. Eso no funciona. Hay que saber, hay que analizar, hay que recibir. Y la mujer es más tranquila en esa situación. Le gusta más indagar y saber que realmente cuál es la verdad, qué es lo que está pasando, para saber cómo se debe en realidad atacar. ¿Verdad? Yo tengo el costado aquí de mi costado de mi cuerpo lleno de moretones de mi mujer que me da codazos cuando estábamos dando un consejo a alguna pareja, porque me estaba diciendo, cállate, escucha, cállate, escucha, cállate, escucha. No le digas lo que tiene que hacer antes, si ni sabes lo que no le has oído, nomás te he dicho. ¿No? Y así somos nosotros. ¿No? Tenemos que tener infringir a la persona el deseo de aprender, y para eso tenemos que tener la disposición de enseñar. Y para poder enseñar necesitamos saber lo que le falta a la persona. Exactamente la pregunta que me hacía el hermanito. No me acuerdo, Alejandro se llama, el hermanito que tiene el hijo. Alexander. Alexander, que quiere ser anciano y diácono y pastor y toda la pesca. No, y qué bueno, qué bueno. No le digas cómo hacerlo todavía, nomás asegúrate que esa sea la dirección correcta y que la madre esté de acuerdo en que esa va a ser la dirección. Y por eso lo preguntó Alejandro, porque Alejandro no sabe, él lo que quiere es que aprendan a jugar fútbol. No, estoy jugando, estoy jugando. No. Pero si vamos entendiendo. Ok, vamos a posar ahí otra vez y ver si hay preguntas. No llevamos ni la cuarta parte de la primera sección de la clase esta, pero en fin, no importa. La idea es que entiendan. Sí. ¿Hay algún comentario o pregunta? Si se va a contestar, no se las contesto, le digo al rato viene, pero si no, hermano Roberto, ¿sabes qué? Mi pregunta no, sino que le pregunté a mi hijo que está aquí conmigo, y yo lo crio a él en el Evangelio, pues desde que nació, a los 3. Y claro, es verdad, usted dice, es verdad, la mamá siempre la que está ahí como, bueno, porque es la que los cría, o sea, yo los crié, no trabajaba, sino al lado de ellos. Y claro, los que le enseñé desde el principio de que nacieron en el Evangelio, pues el temor a Dios, pero todo se lo enseñaba con las cosas que vivíamos a diario, ¿no? O sea, con todo, mira, no con temor, sino que tenemos que respetar a Dios porque es nuestro creador, tenemos que darle a agradecer porque, bueno, tenemos un nuevo día, y por todo damos las gracias. Entonces, él me dice algo y es verdad, o sea, yo le digo a él, o sea, yo te instruí siempre en el Evangelio o que siguieras a Dios, ¿por qué? O sea, lo hiciste, ¿por qué? Es individual. Él me dice, mamá, definitivamente es individual. Y lo que hace que los hijos que vamos creciendo en el Evangelio no nos apartemos es porque se hace ya como parte de nuestra vida, o sea, hay que enseñarle que esa es nuestra vida, que es parte de nuestra vivencia. Y que a lo mejor si hubiese sido enseñado en otras áreas, en la India o en
en el Amazonas, con otras culturas, a lo mejor eso es lo que hubiese aprendido, pero fue lo que vio, fue lo que se le enseñó y por eso se quedó. Y después, poco a poco, individualmente fueron investigando si lo que lo decía fue cierto. O sea, la vida que le dábamos, más todo lo que investigan a raíz de la vida de ellos. Y ahí están. O sea, yo digo que de verdad es triste ver cuando hay padres que sus hijos se apartan y uno dice, ¿pero por qué? Porque depende mucho, yo creo que, primero del sentimiento de cada uno de ellos, o sea, de su forma de ser de cada uno. Y segundo, de acuerdo a lo que la madre principalmente haya enseñado, con ejemplo, con todo, ¿me entiendes? Y claro, aunque por más perfecto que sea un padre y una madre, eso no garantiza que el hijo va o la hija va a salir bien, ¿verdad? Pero no por eso no lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque Jesús escogió 12, ¿quién sabe escoger mejor que Jesús? Apóstoles, ¿verdad? ¿Y cómo le salieron 2 de ellos? ¿verdad? Uno lo negó y el otro lo traicionó, ¿verdad? Y uno nunca se arrepintió, en fin, o sea, eso no garantiza, podemos ser el mejor padre del mundo y la mejor madre del mundo, pero no por eso no debemos hacerlo. Debemos tener esa mente, y si salen bien, gracias a Dios, qué bueno. De todos modos, a Dios es la gloria, ¿de acuerdo? Es que definitivamente digo que fue Dios, no fui yo. Claro, definitivamente, no fuimos nosotros. Ok, Lo ¿algún otro importante. comentario más? Sí, yo quería agregar algo a lo que estaba diciendo la hermanita Emma. Lo importante es hacer nuestro trabajo. O sea, nosotros tenemos una parte que tenemos que hacer y esa no la podemos dejar de hacer, porque esa es nuestra responsabilidad. Y así como dice ella, bueno, yo también opino lo mismo, o sea, nosotros nos podemos alejar. Yo me alejé de la iglesia un tiempo, pero yo sabía que estaba haciéndolo mal y que tenía que volver. Yo sabía que no estaba, que cuando yo estaba fuera de la iglesia, fuera de lejos de Dios, yo sabía que yo no estaba bien ahí. Y claro, porque yo tenía esa enseñanza en mi corazón y es el mapa que nosotros necesitamos para regresar cuando nos perdemos. Y es el mapa que también tenemos que lograr que nuestros hijos tengan. Así que esa parte, claro, es nuestro trabajo y después confiar en Dios nomás, Él hará el resto. Pero nuestra parte no la podemos obviar. Sí. Muy bien, me gusta eso. Cuando hablamos de este último comentario, lo de que posean el espíritu de aprender, ¿cómo le hacemos? ¿verdad? O sea, la idea es que llega tu hijo de la escuela y le dice, ¿se hiciste tu tarea? No, no quiero hacerlo. ¿verdad? O se pone a ver televisión y no te hace caso. Entonces, ¿qué haces? O sea, tienes de alguna manera, ¿verdad? de instalar en ese cerebro, en ese corazón, el deseo de aprender. El deseo de aprender. ¿verdad? Porque nadie en realidad se quiere quedar tonto e ignorante. Nadie le gusta que le digan tonto e ignorante. Entonces a veces hay que ponerle a pensar, hacerle pensar a la persona. ¿no? Tú quieres quedarte siendo tontito el resto de tu vida y que la gente se burle de ti, etcétera, etcétera. ¿no? O sea, de alguna manera hay que inspirarle a la persona el deseo de aprender, de hacer las cosas también que sean interesantes para la persona para que quiera aprender. El Señor Jesús tenía un método muy importante de cómo hacerlo, ¿verdad? Hacía preguntas retóricas para hacerlas a las gentes que pensaran, para hacerles pensar a la gente, ¿verdad? Así como un buen maestro debe de ser, instigar a sus alumnos a querer aprender, para que aprendan. De otra manera no van a aprender, no van a prestar atención. ¿no? Y el Señor también sabía cómo llamar la atención a la gente. Ahora, claro, tenía ventaja porque podía hacer milagros, podía hacer muchas cosas que la gente se quedaba con la boca abierta, ¿verdad? Y yo no podemos hacer tantos milagros, pero sí podemos quizás ofrecer un pedazo de pan o alguno, ¿no? Traerle a una persona un pan dulce o un dulcecito para interesarlo. De alguna manera tenemos que hacerlo. O sea, mi deseo es que mis hijos tengan el deseo de aprender, Amén. ¿no? Que no se conformen con ser lo demás. Eso también, mucho de eso tiene que ver con el ejemplo que uno da. Porque si uno no estudia, si uno no está aprendiendo, uno no está buscando aprender, pues ellos no ven que los papás quieren aprender. Ya cuando una persona dice, no, yo ya me sé todo, ya no necesito ir a los estudios,
¿quiénes van a ir a los estudios? Esos que no están viniendo a los estudios bíblicos, que no se están reuniendo para aprender más de la palabra de Dios. ¿Qué ejemplo están dando a sus hijos? ¿Qué ejemplo están dando los hijos? Tomemos en cuenta esa situación. ¿Okay? ¿Algún otro comentario antes de seguir adelante? Vamos a hacer una pregunta más. En relación a lo último que dijo, en relación a lo que dijo, lo último, ¿cómo le vamos a enseñar si no estamos, en este caso, si no nos estamos preparando para enseñarle a ellos mismos? Si estamos faltando, no sé, en este caso, no sé, a un estudio bíblico, pongamos el caso que es muy interesante, yo creo que a muchos padres les falta aprender y sabiendo que, no sé, que en este momento lo estamos haciendo y tienen el tiempo a lo mejor y no tienen la responsabilidad de meterse a la sala y poder aprender un poco más para inculcarle a los niños el deseo de aprender del Espíritu Santo. ¿Sí? Es como, es súper obvio y ojalá todos lo entendieran así. Y no lo digo netamente por este estudio, no sé, a lo mejor muchas veces nosotros tenemos el tiempo de poder participar en estudios y no lo hacemos por una u otra cosa. El ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos, a lo mejor no es muy bueno, de repente a lo mejor no sé, por no perdernos un capítulo de Netflix, de alguna serie, de alguna película, estamos perdiendo un tiempo bien valioso de seguir aprendiendo, de seguir creciendo espiritualmente, ¿y para qué? Para hacer más fuerte a nuestros hijos, en este caso. Mi hijo tiene 4 años de cristiano con el que yo vivo. Y cuando me hace una pregunta, yo le digo, bueno, mira, yo pienso, no, dice, Biblia, no es lo que tú pienses, busque la Biblia y dígame, y respóndame lo que le estoy preguntando que quiero saber. A mí no me vengan lo que usted dice ni lo que usted piensa. Busque la Biblia, le doy tiempo para que busque la Biblia y me diga lo que quiero saber, lo que te estoy preguntando. Y tiene que ser así, pues. ¿Quién es esa señora que está hablando hoy? Con ese corte de pelo nuevo. Sí. Ok. Una meta más. Faltan muchísimas metas, pero vamos a parar ahí hoy. Que alcancen la madurez espiritual debe ser una meta a lograr que nosotros queremos tener para nuestros hijos. Es una definitiva meta de nosotros, ¿verdad? Buscar entre vosotros a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Madurez espiritual. ¿Cómo se mide la madurez espiritual? Por sus frutos los conocerás. El fruto del Espíritu, ¿verdad? Bondad, benignidad, gozo, obediencia, en fin, paciencia. Todas esas tan maravillas, cosas tan maravillosas. Que alcancen la madurez espiritual. Los pobres de espíritu, ¿verdad? Son los ricos realmente. Los ricos en Espíritu Santo, porque se consideran que necesitan crecer. Para alcanzar madurez espiritual, hermanos, hay que darse cuenta de que le falta a uno madurez espiritual. De otra manera, si piensan que ya se la saben todas, no van a querer nada. No van a querer, ¿verdad? Y la madurez espiritual tiene que venir a través del conocimiento de Dios, de quién es Dios, cómo es Él, ¿verdad? Tiene que ver no solamente con aprender de Él, no solamente estar a sus pies, sino que ver la gloria de Dios para ser como Él, para realmente humillarnos. Mientras más maduro es uno espiritualmente, más humilde es. Amén. ¿Qué dice Hebreos 6.1, por favor? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. ¿Verdad? Entonces, es un camino, es una meta, es una cosa a lograr y debe de estar ahí siempre. El espíritu de aprender, ¿verdad? El espíritu de sumisión y el Espíritu Santo en nosotros, la madurez espiritual.
Eso es lo que necesitamos tener. ¿Vamos bien? Amén. Sí. Esto no es más que una pequeña introducción a la lección. Yo creo que vale la pena escuchar más. A mí me interesa más escuchar sus comentarios, porque si no los escucho, realmente no sabemos para dónde dirigir toda esta lección. Aunque yo sé dónde está dirigida y está bien, pero podemos moldearla para cada uno de nosotros, para que realmente aprendamos mejor. Espero sus comentarios ahorita. Vayan levantando la mano y pueden ir comentando, preguntando, alguna duda que tengan. Sin miedo, sin miedo. El hermano Hugo. Bendiciones, hermanos, con todos. No, yo solamente quiero decir que lo que está diciendo, hablando nuestro hermano Roberto en cuanto con los hijos y todo, ¿no? De la familia, pues para mí me parece, está muy bien, hermano Roberto. Yo veo que no hay un hincapié para decirle que de esta parte no, esta parte sí. O sea, claro, o sea, yo veo que el estudio está, para mí yo lo veo que está conforme, correcto, hermano. Eso nomás quería aclarar. Amén. Ok. Hermana Liz. Buenas noches. Bueno, quería comentar que, bueno, primero estoy lejos de ser una mamá perfecta, ¿no? Pero, bueno, junto con mi esposo, nosotros pues tuvimos los niños, gracias a Dios, siendo cristianos, ¿verdad? Lo bonito y lo importante, o mejor dicho, la ventaja de tener niños, ¿verdad? Dentro de un matrimonio cristiano es que cuando ellos nacen, los niños vienen en blanco, ¿no? Ellos son un lienzo en blanco y para ellos es natural lo que ellos ven en casa, ¿sí? Si en casa ellos ven oración, que se habla de Dios, que la manera de tratarse, sus padres, el ambiente, todo apunta a Dios, ¿verdad? Y hay paz, y hay tranquilidad, aunque puede haber momentos, ¿verdad?, de conflicto, pero que sea la tendencia a resolver los conflictos apuntan a Dios, pues eso es lo que ellos ven natural, ¿no? Igual, si en una casa hay gritos y hay malestar, pues ellos crecen viendo eso como algo natural. Y de verdad que a veces nosotros como padres somos, no, somos duros a veces consigo mismo, ¿no? Porque nos decimos, ay, sí lo estaremos haciendo bien y a veces no le damos como un voto de confianza a nuestros hijos y escuchándolos a ustedes, yo decía, bueno, ok, no lo hemos hecho tan mal, ¿no? Hay cosas que ustedes mencionaron y yo decía, oh, qué bonito, o sea, lo veo en mis hijos, ¿no? Para gloria de Dios, siempre para gloria de Dios. Y Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí, ¿no? A medida que ellos van pidiendo, es bonito, ¿no? Que muchas veces estoy cansada. Por ejemplo, ahorita que estoy acá en el estudio, mi esposo se levantó y fue a hacer el versículo. Siempre hacemos un versículo todas las noches y oramos, ¿no? Entonces ellos dice, epa, y el versículo y ya es algo que ellos piden, ¿no? Y ellos lo asocian con también en tiempos en familia, el hecho de ir a la congregación, vamos todos juntos, ellos ven que ir a la iglesia estamos toda la familia, y eso lo ven como positivo y van creciendo de esa manera, ¿no? Uno también tiene que, como decía Robertito, mostrarle a Jesús de una manera tangible y amorosa. Muchas veces ven, recuerda que ellos son niños, ¿no? De repente sus comiquitas de héroes y ellos tienen esa noción, ¿no? Y mostrarle a Jesús no como un hombre que murió en la cruz y ya, o aquel mártir, no, o sea, sí murió en una cruz, pero también es un héroe porque resucitó
y mira, y mostrarle en el día a día, ¿no? Gracias a Dios porque tenemos esto, cuando vamos caminando en el bus hacia el bus del escolar, les recuerdo cosas porque a Dios piensa de esto. Y siempre, como usted dice, ¿no? Con la palabra, ¿no? De manera sencilla, pero siempre en el tema sacar a Dios, ¿no? Sacar siempre a Dios. Hay muchas cosas que me faltan, muchas veces de mi carácter que tengo que moldear y cuando me doy cuenta digo, oye, hijo, perdóname, porque esto no le gusta a Dios, yo debí decirte estas cosas de esta forma, y entonces, yo, ay, bueno, sí, mamá, y así, ¿no? Que ellos vean que a pesar de que uno comete errores, uno siempre está buscando a Dios, ¿no? Porque tampoco uno puede mostrarse perfecto y que uno no se equivoca, porque cuando ellos se equivocan tengan la referencia de que okay, se van a equivocar, pero otra vez se meten en el camino hacia Dios, ¿no? Siempre apuntando a Dios. Y me gustan mucho estas reuniones que le refuerzan a uno y que le dicen, bueno, ok, vas bien, no, ahí vamos, ¿no? Porque a veces uno es duro como padre, ¿no? No sabe si uno está haciendo bien el trabajo o no. Y que ojalá y podamos tener siempre estos encuentros para aprender los unos de los otros y tener el consuelo muchas veces de que somos varios, ¿no? Los que pasamos por situaciones y que lo que a ustedes les sirven nos pueden servir a otros papás y así nos vamos alentando al amor y a las buenas obras, ¿no? En este ministerio que es de crianza, ¿no? Que no es fácil. Los primeros años de vida de los niños son muy duros y uno no ve descanso, de verdad que es arduo, ¿no? Desde que uno los manda a cepillarse, a que se bañen y que el tener la disciplina de que leer con ellos la palabra, es de bastante esfuerzo, ¿no? Pero uno ya va viendo el fruto, ¿no? De que ellos quieren y anhelan escuchar de Dios. Ellos, los miércoles que tenemos charla acá, el mayor trata de hacer, los dos mayores que tienen 12 y 10 años, la niña, hacen sus tareas en el colegio para que a las 6 estemos listos para irnos a la congregación. Y bueno, eso es gratificante. Y bueno, ahí vamos poco a poco. Gracias. Perdona la extensión. Está bien, hermanita. Oh, excelente, excelente, hermano. Eso me ayuda mucho, ver esa clase de ejemplos, ¿verdad? Sí. También tenemos un comentario de la hermana Fanny, que dice, buenas noches, hermano, yo tengo 2 nietos que cuando eran niños les gustaba mucho ir a todas las reuniones, pero ahora que tienen 13 y 15 años no quieren ir a nada. Veo que ya no les gusta y van por obligados. ¿Qué aconseja? Lo primero es arrastrarlos mientras se dejen, que llegará un momento que ni se van a dejar arrastrar, pero posiblemente, o sea, que no dejen de llevar a la gente, porque de alguna manera se les tiene que pegar. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres. Tú sabes muy bien dónde van a estar si no están contigo. Amén. Sabes muy bien a dónde van a estar. Y no te van a decir, ¿verdad? Sabes muy bien porque tú mismo lo hiciste probablemente y mentiste a tus papás cuando te metías en las discotecas, ¿verdad? ¿De dónde fuiste? No, pues fui a ver a un amigo a hacer una tarea y tú, ya sabes por dónde anda la cosa. Entonces, no te hagas. O sea, no nos hagamos que no sabemos lo que está pasando. Entonces, si hay manera de controlar, llega un momento que no se puede ya, pero se tiene que hacer todo lo posible por controlar. Y el final de todo el asunto es ese: lleva a tu gente a los cultos, a los estudios, lleva a tus niños. Estoy viendo ahorita ahí en las fotos, no sé si ustedes están viendo la pantalla, pero el hermano Néstor en Coahuila tiene toda la iglesia ahí. Sí, Hermano, sí, lo estaba viendo. el hermano Irán tiene a su esposa y sus hijos y unas gentes a quien está visitando, que están escuchando, porque así de importante lo consideran.
Entonces, de eso se trata, de eso se trata. Porque es difícil, esa situación, qué novedad, ¿no? Que tengan 13, 15, cuando llegan a la adolescencia, ¿verdad? El Proverbios dice que el joven, ¿verdad? El joven es ignorante, es necio, por naturaleza. Por naturaleza. O sea, un niño que es tan inteligente y tan audaz y tan genio y tan rápido para aprender a leer y escribir y hacer todas estas cosas, cuando llega adolescente se vuelve necio. Se pierde toda su inteligencia, no sabe qué hacer. Y son cosas de las hormonas, del crecimiento. Y es cuando más atención necesitan. Precisamente cuando más atención necesitan. Y es cuando más cerca hay que estar de ellos. Porque es cuando más se van a desbalagar. Pero eso ya viene después. Bueno, hermanitos, Hermanito yo me Howard puedo tiene la quedar mano aquí hasta levantada. medianoche y no vamos a acabar. Pero ustedes dicen Hermanito, que cómo se va a hacer. Lo dejamos en manos de hermano Sergio Howard para tiene que la siga mano adelante. levantada. Hermano, ¿Eh? hermano Howard tiene la mano levantada. Hermano Howard, adelante. Howard y Katy. Sí, hermano, una consulta, digamos. Yo he visto cierta tendencia, ¿no? En el mundo y sí he visto en las iglesias también una cierta tendencia de los matrimonios o de algunos matrimonios que no quieren tener hijos o tienen esa idea de postergarlo lo más que se pueda. Y no sé, yo nunca lo he visto bien, pues yo creo que la voluntad de Dios es totalmente lo contrario, ¿no? ¿Qué puede darnos, qué puede usted aconsejarnos a ese respecto? Pues muchos de esos matrimonios argumentan que es difícil tener hijos, que ven todo lo que pueda ser difícil, ¿no? La dificultad de tener hijos, pero no se enfocan en que la voluntad de Dios es que realmente nosotros podamos tener hijos, pues. Pero no sé si esa postura de esos matrimonios esté bien, ¿qué puede decirle uno a ellos? ¿Cómo aconsejarlos? ¿Cómo eso? Bueno, ¿ya? Yo soy el peor para contestar esa pregunta porque mi hija Cintia nació 9 meses, 4 días después de que nos casamos. Pasamos de panzazos. Nos salvamos. Pero ese fue el asunto de nosotros. Y luego, 1 año y medio después, nació Vicente y luego ya se descompuso la fábrica y no pudimos seguir teniendo hijos. Pero eso es lo que pasó. Ahora, deja que Dios trabaje en eso. Dios es el que trabaja en eso. Hoy en día la sociedad está muy desbalagada, hermano. Sabemos que tenemos que vivir con todas esas situaciones, ¿verdad? Hay países donde es castigado tener más hijos porque no quieren que la población ya aumente, ¿verdad? Como la India y China y todo eso. Tienen que pagar más impuestos mientras más hijos tienen. Entonces, hay tantas reglas, sabe uno. Pero de nosotros, dejárselo a Dios, definitivamente. Ahora, la otra cosa, obviamente, se los puedo decir yo ahora, ¿no? Ya estoy viejito. Yo le doy gracias a Dios que tuvimos nuestros hijos cuando éramos jóvenes y teníamos energía, porque ahora cuando vienen mis nietos a la casa, mis bisnietos, ¿no? Me pongo muy contento, pero cuando se van me pongo más contento, porque descanso. Porque es mucho trabajo criar hijos. Es mucho trabajo estar con ellos y dedicarles el tiempo. No puede uno, si a los adultos no los alcanza uno, imagínense corretear detrás de un niño. Yo me tropiezo y me caigo 7 veces antes de alcanzarle a nadie. No puedo corretearlo porque no le llego. Entonces, Dios es muy grande. Él sabe cuál es la naturaleza y qué es lo que se necesita, ¿no? Se necesita esa juventud, esa fuerza para poder educar a los hijos. Eso ni duda hay que eso. Porque ya si los tiene ya de muy mayores, pues es más difícil porque les falta energía, les falta salud, ¿no? Porque que nos hacemos viejos no hay salida. Eso ya lo sabemos, que nos toca, nos toca. Amén. Entonces hay que aprovechar mientras
tengan la fuerza para hacerlo. Y qué bonito que pueda ser así, pero usen la energía esa correctamente dirigida, donde tiene que estar dirigida, ¿no? Y no tengan miedo de aplicar disciplina, no tengan miedo, la disciplina es buena, ¿verdad? La palabra garantiza que cuando será viejo, dice Proverbios, el que es disciplinado, ¿verdad? No se alejará de Dios, no se alejará de Dios, va a regresar, eventualmente va a regresar. Algunos la rebeldía les dura 2 o 3 años, otras les dura 2 o 3 meses, otras les dura 20 años, pero regresan. Si tuvieron la base de niños, van a regresar, ténganlo por seguro. Amén. Ténganlo por seguro. Amén. Hermano, la disciplina es, o sea, para los hijos es por amor, no por odio. Oh, claro, claro. Sí. No, es Bueno, definitivamente, la también disciplina es otra una de las función de amor. cosas es que nosotros como madre siempre, lo primero que pensamos es la felicidad y el bienestar de nuestros hijos, pero tenemos que saber que en esta vida van a haber momentos felices pero momentos también infelices, y eso lo van a vivir también nuestros hijos. Y van a haber momentos buenos y van a haber momentos malos, eso también lo van a vivir nuestros hijos. No tenemos que estar tan preocupados de eso, pero decía una clase que tuve hoy criando hijos que dice que el objetivo principal es prepararlos para la muerte. Para nosotros el objetivo principal fue prepararlos para el servicio, para que fueran serviciales. Eran chiquillos, nosotros pues mucho mejor. A nuestros hijos les decíamos, ¿para qué creen que las tuvimos? Porque necesitamos esclavos aquí en la casa. Órale, a lavar platos, a barrer, a limpiar, a tender su cama, arreglar las cosas, hacer su tarea, vámonos. ¿No? Yo quisiera decir algo respecto a lo que decía Howard. Bueno, pienso yo que si la pareja es cristiana, orar a Dios, que Él les muestre si realmente, como decía el hermano, dejárselo a Dios. Pero yo creo que hay algo muy importante que nosotros tenemos que hacer como cristianos, como papás o como parejas sin hijos cristianos que pretenden tener hijos, es entender que, bueno, primero está sujeto a Dios, que si Él nos quiere dar hijos es por algo, es porque Él nos confió ese tesoro, ¿cierto? Esa herencia nos la dio a nosotros y es por algo, es porque Él conocía nuestras debilidades, nuestras capacidades y aún así nos dio hijos. Entonces, en su sabiduría nosotros no podemos cuestionar eso, diciendo, ¿por qué me diste hijos a mí si yo no soy apto o no soy apta? Pero Dios sabe por qué nos da los hijos. Y lo más importante en eso es entender que a mí muchas veces, ustedes saben, nosotros tenemos 3 hijos y para muchas personas eso era una abominación, ¿cómo va a tener 3 hijos? ¿Cómo está el mundo? Y bla, bla, bla. Pero yo y Sergio pensábamos, o sea, si Dios nos manda, si Dios nos permite tener hijos, es porque nosotros, en cierto modo, tenemos que entregar esos hijos a Dios. O sea, nuestros hijos luego van a crecer y así como el resto de las personas del mundo están teniendo hijos, también nuestros hijos tienen que crecer para que le enseñen a esas personas el camino del Evangelio. O sea, no podemos dejar de tener hijos porque los cristianos van a dejar de tener hijos, pero el mundo va a seguir teniendo hijos. ¿Y qué va a pasar con esas almas? ¿Quién las va a convertir? ¿Quién las va a evangelizar si no hay más personas, más obreros? Entonces, creo que es muy importante eso. O sea, ¿para qué vamos a tener hijos? ¿Cuál es el objetivo de tener hijos? Y si Dios nos bendice con hijos, hagámoslo, pongámoslo a su servicio. O sea, Amén. no son en vano. Definitivamente. Amén. Amén. Bueno, hermanitos, miren, llevamos 10 diapositivas y yo conté 29. Sí. O sea que falta un rato para terminar. Ustedes decidirán, haremos con Sergio y decidirán cuándo se hace la siguiente reunión. Les agradezco muchísimo su presencia. No sé si algún comentario final alguien quiere dar. Yo les agradezco de veras. Y creo que Mayra quiere hablar. Sí. Se dejó mirar.
Sí, es que es tremenda mamá, Mayra. Amén. Amén. Le dicen doña Disciplina a sus hijos. Especialmente Elmer le dice doña Disciplina. Nútrenos, Mayra, nútrenos. No, buenas noches, hermanos, para todos. No, de acuerdo con todo lo que han expuesto y que es importante lo que decía el hermano Sergio. Si todos tuviéramos en nuestra mente la importancia de estos temas, de crecer, de aprender, porque cuando somos padres estamos aprendiendo todos los días, cometemos errores y luego nos damos cuenta lo que hicimos y tratamos de enmendarlos y luego se nos presenta otra situación diferente. O sea, es un constante aprendizaje como padres. Entonces, por eso se necesitan estos momentos y crear como una red de apoyo, le llamo yo, donde podamos acudir a otros hermanos con experiencia para pedir un consejo. Eso debemos hacer, no ser orgullosos de que porque conozco de la palabra y predico y no busco ayuda, no. Cuando se trata de los hijos, como lo principal es su salvación, debemos buscar apoyo y ayuda con hermanos que tengan más experiencia que nosotros, que nos puedan ayudar. Amén. Muchas gracias, Roberto. Gusto de verte, gusto de verlos a todos. Realmente, mi hija, Igualmente, bueno hermana. verte. Saludos a tu marido y a tus hijos lindos. Gracias. Acá está Javier. Ah, qué bueno. Sí. Ahí están. Buenas noches, hermano. Dios te bendiga. La hermana Hola, hola, Gerson. Dios te bendiga. El papá del peluquero. Luchando acá para poder entrar. Luchando, pero ya lo hiciste. Ya vamos de salida. Y pero lo logré. Tengo casi como 1 hora luchando. Eso es perseverar, hermano. Eso es perseverar. Ajá. Vamos a subir la grabación, hermano, para que no se pierda ni un detalle. Bueno, Néstor, ¿algún comentario? Ok, yo tengo una inquietud. Yo estoy aquí en Houston con Roberto. Estoy conectando desde aquí también. Todo lo que han dicho, déjame poner el video por momento para que me vean la cara. Ok, ajá. Todo lo que he escuchado he aprendido muchísimo. Pero a mí la cosa que me angustia más ahorita, ¿verdad? En estos momentos estas generaciones tan locas que vienen ahorita, a mí lo que más me preocupa es el tema de la homosexualidad. Yo no sé cómo será en los países donde están ustedes, pero por lo menos aquí lo que he visto es demasiado abierto. O sea, yo digo que es hasta descarado. Entonces, ¿cómo hace uno como padre para... Ay, no, o sea, a mí me da un terror horrible que un hijo de uno se confundan, porque por lo menos aquí están abiertos y bueno, en estos días quedé escandalizada con una noticia que salió aquí, que un mismo pastor, o sea, así será como está el demonio suelto, un mismo pastor de aquí, de una iglesia cualquiera, es transgénero ahora. Entonces uno dice, wow, o sea, no sé, eso a mí me tiene bien, me impresiona mucho. Entonces, ya que he escuchado a algunos de ustedes que se nota que tienen más experiencia que yo, incluyendo a Roberto, ¿cómo maneja uno eso ahorita con los niños? ¿Cómo uno les va explicando todo eso para que no se confundan con eso? Bueno, yo te voy a contestar que en las próximas sesiones, cuando lleguemos a las aplicaciones, vamos a estar listos para contestar esa pregunta. Oh, ok. Primero vamos a establecer las metas correctas, porque una vez que tenemos las metas establecidas, que falta mucho, falta mucho, faltan de menos otras 10 diapositivas, que es otra hora y media más. Ah, ok. De establecer metas, entonces nos vamos a las aplicaciones de cómo hacerlo, cómo lo logramos. Ok. Y obviamente, sin exagerar nada, la contestación es muy sencilla, vence lo malo con lo bueno. Romanos
¿verdad? El último versículo del capítulo 12, haciendo lo bueno. Tenemos que enfatizar lo correcto para minimizar lo incorrecto, ¿verdad? Esa es la verdad del asunto. Pero eso lo vamos a ver mucho más en detalle ya con los comentarios de todo el mundo. Sí, sí, es una situación muy compleja, muy compleja. Hermano Miranda, Dígame, muy buenas noches. Habla Yolanda Álvarez. ¿dónde estás? Ah, es que no tienes luz o estás ahorrando. No, estoy en un parqueadero, disculpe. Ah, bueno. Aquí Sí, hermana aproveché el Yolanda. tiempo para saludarlo. Como siempre, hermano, un gusto verle y como siempre, cualquier clase que usted da, cualquier palabra que usted nos comparte es muy, nos ayuda mucho, hermano, y gracias una vez más por esta clase y espero volver a conectarme en las próximas sesiones que Bueno. tenga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Un gusto verle. Gracias, gusto en verla, Yolandita. Cuídese mucho. Saludos a sus hijos y sus hijas y nietos. Claro Y que sí, hermanitos y hermanitas y todo eso. claro que sí, mi hermano. De su parte. Es una tribu mexicana de San Luis Potosí. Claro que sí, mi hermano. Y aquí estamos todavía. Dios los Todavía. bendiga. Igualmente, mi hermano, bendiciones. ¿Alguien más? Si no, Sergio. Al parecer no hay Ya son nada más. 8:36, 7 nada más la hora. Sí, 9:36 acá en Chile, por lo menos. Y la hermana Emma 10:36 en Buenos Aires. La 36. hermana Emma está Sí. ya se ve, está cayendo de sueño ya. Allá. Vamos a ver el tema hermanos, vamos a ver el tema de la próxima reunión. Bueno, terminando esta reunión, yo me voy a poner de acuerdo con el hermano Roberto. Vamos a ver la disponibilidad que tenga él y se los comunico al tiro, lo voy a publicar en los grupos para que se puedan organizar para la próxima vez. Ahí vamos a tratar de que, no sé si puede ser el próximo jueves o verlo en unas 2 semanas más, pero no queremos que pase más tiempo de eso. Así que ahí le vamos a estar avisando de inmediato en un rato más, yo creo, ponernos de acuerdo, que el hermano Roberto revise su agenda ahí y le estaría comunicando. ¿Ya? El hermano Howard, ¿podría terminar con una oración? Sí, oremos. Padre bendito, Dios eterno, te damos gracias, Señor, por esta reunión, Padre. Señor, estamos muy contentos de haber aprendido esta noche, Señor, más de ti, más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por nuestro hermano Roberto, Señor, cuídale, protégele siempre, Padre, y que pueda seguir siendo instrumento tuyo, Padre, para traer tu palabra también. Y te damos gracias, Señor, porque tú nos enseñas todo, Señor, a través de tu palabra. Y queremos aprender, Señor, todos nosotros, cómo ser mejores padres, mejores madres, Señor, cómo ser esos padres, esas madres que a ti te agradan, Padre. Enséñanos, Señor, con tu palabra, pues necesitamos, Señor, más de ti, queremos aprender más de ti, Señor. Gracias, Padre, porque tú nos enseñas todo, también a través de tu Hijo Jesús, Señor, a través del ejemplo que nos dio, a través del sacrificio también que mostró por cada uno de nosotros, Padre. Gracias te damos, Señor, nos ponemos en tus manos y pedimos tu bendición para la próxima clase también, Señor. Gracias te damos y nos encomendamos a ti en el nombre eterno de Cristo Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Roberto, y muchas gracias a todos los hermanos presentes. El hermano Roberto que está ahí es el de Venezuela, el que estaba conectado. No sé si ya se fue. Sí, era él. Chao. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, Roberto. Saludos a todos. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Muchas gracias por estar. Dios te bendiga, hermano Leo. Gracias, hermano Roberto.
Que descansen, mis hermanitos. Gracias. Se bendiga, muchas gracias, hermanos. Chao, Dios lo bendiga. Néstor y familia. Bueno, Bendiciones con familia, todos. Dios los Buenas bendiga. noches. Todos ustedes, bienvenidos. Nos vemos. Gracias, Robertito. noches. Siempre, Bendiciones con todos. siempre Nos vemos, tus Alex Twin. estudios son maravillosos para